Bien, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, qué bueno verles esta mañana. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos da de glorificar su nombre como iglesia, de exaltarle a Él a través de las canciones que nos muestran los atributos de Dios, que expresan un corazón para Dios y también el poner nuestros oídos atentos a la voz del Señor. Mi nombre es Jairo Suárez, en beneficio de aquellos que vienen por primera vez, soy uno de los pastores de esta iglesia. Sean bienvenidos al Redil del Sur si usted nos acompaña por primera vez. Estamos en una serie en el libro de Romanos y les invito entonces a abrir su Biblia en Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7, y vamos a estar leyendo hoy versos 7 al 14. Romanos capítulo 7, versos 7 al 14. Así que cuando lo tenga, por favor, póngase de pie y acompáñeme a leer. Si lo está buscando en su dispositivo móvil, recomendamos que lo busque en Nueva Versión Internacional para que la lectura se haga más uniforme. Romanos 7, 7. Romanos 7, 7, hoy junio 17. Romanos 7, 7. ¿Lo tienen? Bien, yo leo el verso 7, ustedes van a leer el verso 8 y así hasta que terminemos. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Hasta ahí. 13, perdón. Les dije 14, pero vamos hasta el 13. Bien, puede tomar su lugar. Muchas gracias. Bien, venimos desde hace algún tiempo viendo que Pablo está haciendo su argumento alrededor de preguntas que llamaríamos preguntas retóricas, preguntas cuya respuesta es obvia, ¿verdad? Así que vimos eso en el capítulo 5, algo de eso en el capítulo 5, en el capítulo 6 y ahora en el capítulo 7 nos encontramos otras dos de esas preguntas. Las preguntas están en el versículo 7 y en el versículo 13. ¿Puede verlas conmigo, por favor? Versículo 7, ¿cuál es la pregunta? ¿Que la ley es pecado? La primera pregunta tiene que ver con si la ley es algo pecaminoso. Y la segunda, versículo 13, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? Esa es la otra pregunta y ¿es la ley la que me condena? Así que Pablo va a responder a esas dos nuevas objeciones que se le presentan respecto a la ley de Dios. Ahora bien, la pregunta natural para esto es ¿por qué? ¿Por qué Pablo toma tiempo para responder a estas dos preguntas? Si es pecado la ley o si la ley nos condena. Pablo, si usted lo recuerda, ha venido refiriéndose, por llamarlo de alguna manera, en términos negativos hacia la ley. Nos ha dicho que por la ley no podemos ser justificados, que por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo ha dicho de hecho que nosotros hemos muerto a la ley, de tal manera que los cristianos ya no vivimos en la ley. ¿Recuerdan la analogía que él hizo? Que una señora se puede casar con otro señor hasta que no muera su esposo, no se puede casar sino hasta que muera su esposo. Una vez el esposo muera, ella es libre para contraer matrimonio con otro señor. De la misma manera nosotros antes de Cristo estábamos casados con la ley y no es sino hasta que muera la ley que nosotros tendremos libertad para unirnos a un nuevo amo. Y es que hemos muerto a la ley y ahora podemos unirnos a Cristo, ¿recuerdan? Así que Pablo ha dicho que nosotros estamos muertos para la ley.
También Pablo ha dicho que es la ley la que hace que se incremente el pecado en nosotros. Si usted lee 5:20, por ejemplo, Pablo ha dicho que en lo que atañe a la ley, ella intervino para que aumentara la transgresión. De tal forma, mis hermanos, que lo que Pablo ha venido mostrándonos es que en la ley no es aquella que nos va a salvar, y los términos que ha usado pudieran llegar a algunas personas, llevarles a pensar a algunas personas que lo que Pablo está convirtiéndose es en una persona que está en contra de la ley, que él es lo que diríamos en términos teológicos antinomianista. ¿Qué quiere decir eso? Que él no le ve valor a la ley, que él está en contra de la ley y que ya para los cristianos la ley no es válida, no sirve para nada. Esa es tal vez lo que la gente tiene en mente, que Pablo supuestamente está diciendo. Ahora bien, ¿es eso lo que Pablo quiere decir acerca de la ley? Que la ley no sirve para nada, que debemos desecharla y que deberíamos quemar todos los libros hacia atrás, los 39 libros del Antiguo Testamento, porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. No, de ninguna manera, como responde Pablo. De hecho, el mismo apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo dice lo siguiente respecto a la ley. Miren en pantalla. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Entonces, Pablo no tiene un concepto negativo respecto a la ley en sí misma, sino que lo que Pablo está demostrando en su argumento anterior es que la ley es débil y no nos puede salvar. Y lo que va a responder en la porción que hemos leído es estas dos preguntas que nos hemos planteado. ¿Es la ley pecado? ¿La ley me lleva a la condenación? Y la respuesta de Pablo, como en las otras preguntas, es categórica: de ninguna manera. No es eso lo que yo quiero señalar. John Stott resume estos capítulos en la siguiente afirmación. Dice él: el apóstol Pablo defiende tanto la gracia como la ley. En Romanos 6, él nos sostuvo que la gracia no provoca el pecado. ¿Recuerda que se nos decía, la pregunta era, pues si somos salvos por la gracia, pues pequemos con todo? Porque pues si en mi pecado abunda la gracia, pequemos más para que abunde más gracia. Y Pablo nos ha demostrado en el capítulo 6 que la gracia no es una invitación a pecar, no es una licencia para pecar. Ahora, en el capítulo 7 de Romanos, sostiene que la ley no genera el pecado ni la muerte, más bien es nuestra naturaleza pecaminosa o caída la culpable de ambas. Así que lo que Pablo está haciendo es, en capítulo 6 defiende el lugar de la gracia en la salvación, y en el capítulo 7 defiende la importancia de la ley en la vida del creyente. Y eso es lo segundo, lo que nos vamos a ocupar durante estas dos siguientes semanas. Dos preguntas: ¿cuál es el rol de la ley en cuanto al pecado? Y la próxima semana, ¿cuál es el rol de la ley en cuanto al creyente? Porque la otra semana vamos a llegar a ese texto tan enredado que lo que quiero no hago, pero entonces no hago lo que quiero, sino que lo que no quiero. Y usted lee eso y dice, ¿qué? Espera un momentico, ¿cómo es eso? A ese texto vamos a llegar la siguiente semana para ver cómo la ley tiene un rol en la vida ahora del creyente. Por ahora, lo que yo quiero invitarles es que revisemos este texto a la luz de lo que la ley y su relación con el pecado y conmigo, cómo se relacionan esas tres cosas: la ley, el pecado y yo. ¿Estamos? Así que acompáñenme a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude después de esta introducción a entrarnos al texto como tal y sacar lo que Dios tiene para nosotros allí. Señor, necesitamos tus palabras, tu iglesia te necesita, nosotros vivimos por tus palabras. Señor, muchas veces hemos, como veremos esta mañana, cauterizado, esta tarde, Señor, hemos cauterizado la conciencia, la hemos acallado, la hemos anestesiado. Y como que tu palabra ya no tiene ningún sentido y valor para nosotros. Y como que pasa domingo tras domingo y la palabra entra y sale, entra y sale, entra y sale, y se vuelve un ruido más en medio de los otros ruidos que escuchamos en la semana, en las emisoras, en casa, en el trabajo, en la oficina, donde quiera que estemos. Pero Señor, tu palabra es diferente y tu voz es distinta, porque ninguna otra voz la necesitamos para vivir, la tuya sí. Así que ayúdanos a desconectarnos de esas otras cosas, Señor, ruidos, y ayúdanos a aplicarnos a tu palabra hoy. Y que ella, Señor, tu verdad, nos permita, Señor, entender tu ley, nos permita entender quién eres tú y lo que tú quieres hacer. Abre nuestro corazón a ella, dame claridad para exponerle a mis hermanos y a mí, Señor. Aplícanos por tu Espíritu la palabra en nuestro corazón. Pedimos tu dirección en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, lo primero que quisiera señalar de esta porción del versículo 7 al versículo 13 es que Pablo cambia el tono de la carta. Aquí hay un tono ya mucho más personal de Pablo. Él habla de yo
habla de yo morí o de mi muerte al pecado, se hizo evidente para mí, y hay un lenguaje muy personal. Hasta ahora Pablo ha venido hablando en tercera persona, ustedes, o en primera persona plural, nosotros, pero ahora hay casi que una autorrevelación de Pablo, hay como un testimonio, una autobiografía que Pablo está haciendo aquí, y Pablo está contándonos cómo fue que la ley le abrió los ojos a él, cómo fue que él llegó a esta realidad de encontrarse frente a la ley de Dios, y nos pone el texto muy personal, en un tono muy personal. Así que mi invitación es que veamos en este pasaje no la historia de la Biblia, no la historia de los romanos, sino cómo nos vemos nosotros mismos, yo, tú, ahí en ese texto, en un tema muy personal y muy íntimo. Quiero arrancar entonces con una pregunta para ustedes y que la puedan meditar. La pregunta es la siguiente: ¿te sentías más pecador antes de venir a Cristo o te sientes más pecador ahora en Cristo? Mire bien la pregunta: ¿te sentías más pecador antes o después de que viniste a Cristo? ¿Antes o después? ¿Después? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se supone que ahora en Cristo se supone que ya no somos, que ya estamos como más lejos del pecado, ¿verdad? Como que pecamos menos, pero nos sentimos peor. ¿Por qué eso? Porque esa realidad de que ahora en Cristo como que se hace más fuerte la palabra de Dios, como que cobra más sentido para nosotros, lidiamos más con sentimientos como culpa, como acusación en nuestra conciencia. ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta que Pablo va a tratar de ayudarnos a contestar. ¿Por qué ahora, ya estando en Cristo, nuestra sensibilidad o nuestros sentimientos como pecadores se incrementan y no disminuyen? Y tiene que ver todo con el rol de la ley en la vida de nosotros. Pablo está contando su testimonio y Pablo divide su vida, lo que nos cuenta aquí, en dos momentos: antes de venir a la ley y después de conocer la ley. ¿Estamos? Y eso van a ser nuestros dos grandes puntos esta mañana: antes de conocer la ley de Dios o de ser conscientes de la ley, y después de. ¿Estamos? Entonces el primer momento se nos revela en el versículo 9. Mire conmigo el versículo 9, por favor, en su Biblia. En otro, ¿qué cosa? En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley. Pablo nos está describiendo un momento, una etapa en su vida donde él sentía que antes de conocer la ley de Dios, él tenía vida. En otro tiempo yo tenía vida. ¿Cómo podemos entender eso? Yo he resumido eso en la siguiente frase: yo me sentía inocente. Y nótese y léase ese inocente entre comillas, porque no es que en algún momento en nuestra vida fuimos inocentes, no, sino que hubo un periodo donde nos sentíamos inocentes, donde pensábamos que éramos inocentes. Y ha habido mucha discusión de qué momento en la vida de Pablo se está refiriendo este texto. Algunos han dicho que Pablo se estaba refiriendo, por ejemplo, a su etapa infantil, que él en su infancia tenía vida aparte de la ley, es decir, no tenía conciencia de la ley porque era un niño, pero llegó a la adolescencia y se rebeló contra la ley, ¿cierto? Pero es poco probable que esto sea así. La razón es que los niños judíos desde la cuna están aprendiendo la ley. De hecho, los niños antes de llegar a los 13 años, a los 12 años, deben memorizar toda la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. No algunos versículos de eso, todo eso. Entonces no es como nosotros que nos vamos a aprender un versículo a la semana y ¡ay no, yo tengo mala memoria! ¿Cierto? Pero si le pregunto por marcas de cervezas, de cigarrillos, se sabe 10. ¿Sí o no? Pero si nos preguntamos por versículos, no. Los niños tenían que aprender porque era parte de la realidad. Así que es poco probable que se refiera a la niñez del apóstol Pablo. Más bien, y esa es mi propuesta para ustedes y la propuesta de otros autores, más bien parece que lo que Pablo se está refiriendo en ese antes tenía vida, en otro tiempo, es que hubo un periodo en su vida donde, a pesar de que él conocía intelectualmente la ley, no estaba consciente de ella, o más bien no le parecía lo suficientemente importante o fundamental para la vida. Como que Pablo estuviera diciendo: en los días de mi ignorancia, cuando era en este sentido ajeno a la ley, me creía un hombre justo y como tal me sentía con derecho a la vida que Dios me había dado. Así lo resume un autor. Así que esa es la primera experiencia de todos nosotros los seres humanos.
¿Puede recordar usted ese momento, esos momentos, esos años en su vida en que usted vivía ante la ley igual? ¿En que usted se sentía inocente? ¿En que usted veía la palabra de Dios y dice, sí, pero tú te sentías que estabas bien con Dios, que Dios y tú eran amigos, que si no eran amigos Él estaba bien, no tenía un mal concepto de ti? ¿Por qué? Tú eras una buena persona, yo no robo, yo no mato, yo doy mercados, yo ayudo. Y tú te sentías que estabas muy bien con Dios. Y tú decías, pecado, no, pues todos pecamos. Y de vez en cuando yo hago cosas, pero yo no robo, yo no mato. Y esos dos pecados que son los que siempre mencionábamos, ¿verdad? A pesar de que decíamos que estábamos bien con Dios, probablemente tú y yo codiciábamos la mujer del prójimo o el hombre de la prójima o del prójimo. Le robabas, mentías, envidiabas, usábamos malas palabras, pero todo eso nos parecía normal, porque es que todo el mundo lo hace. ¿Cuál es el problema de yo beberme unos 10 guarilaques? Si todo el mundo lo hace, es que yo me relajo y yo trabajo muy duro y me quiero relajar el fin de semana y nos parecía normal. Pues todos los hombres necesitamos más de una mujer. Yo no soy hombre de una sola mujer, pero tú eres la titular. Y veíamos las cosas como normales. Todo el mundo miente. Dígame usted cuándo no ha dicho una mentira. Y justificábamos nuestro pecado y nos parecía que no tenía importancia lo que Dios decía. Y más allá de eso sentíamos que estábamos muy bien y que teníamos una buena relación con Dios y que todo estaba bien. ¿Saben cómo resumo yo eso? Como que antes las cosas de Dios nos parecían bonitas, pero no fundamentales. ¿Ha escuchado usted eso de algunas personas? Que te dicen, tú lo invitas a la iglesia y dices, ¿sabes qué? A mí me parece bonito lo que dice ese señor al frente, ese pastor. Es un mensaje positivo, me sirve para la vida, es cool, chévere, se conecta, me conecto con él, es muy bonito lo que habla. De hecho, me ayuda a mi espiritualidad. Pero sales de aquí y eso no tiene nada que ver con cómo vives. Porque sigues tomando las decisiones bajo los parámetros que las seguías tomando antes. Tu contacto con la Biblia se reduce a 0 cada vez que vienes a la iglesia y no pasa nada. Te parece muy bonito, pero no importante. ¿Se acuerda de ese momento en su vida? En que, sí, ser cristiano evangélico, esa gente es buena gente, es bonito. Pero de ahí no pasaba. Bueno, así es esa vida antes de. Tu relación con la Biblia era mínima, por lo que los conceptos de pecado y de Dios eran culturales. ¿Qué sabíamos de Dios? Lo que la Biblia enseña no, porque si nunca leíamos la Biblia, pues ¿qué podríamos saber? ¿Qué sabíamos de Dios? Lo que la tradición nos enseñó, lo que nuestros padres nos enseñaron, lo que la cultura nos informó de Dios, o lo que otras filosofías, autores y demás nos enseñaron acerca de Dios. Nuestro concepto de Dios estaba pasado por otros filtros distintos a donde Dios se reveló, que es la Biblia. Entonces nuestro concepto de Dios estaba hecho alrededor de una cantidad de retazos culturales, filosóficos, tradicionales y demás, y construimos nuestro concepto de Dios. Nuestro concepto del pecado lo trazábamos nosotros. ¿Quién definía que era bueno o malo? Yo, y punto. Entonces así era nuestra vida. A mis ojos yo estaba bien, era un hombre espiritual y Dios estaba contento conmigo. Y a los que intentaban decirme lo contrario, tu esposa, cuando ella venía juiciosa a la iglesia y tú no, y ella te decía, mi hijo, y te codeaba. Tú le decías, relaje el pony, relájese. ¿Por qué se estresa tanto? Cójala suave, ¿cierto? O ese amigo que te invitó a la iglesia, usted sí es fanático, relájese un poquito, ¿verdad? Porque nos parecía bonito, pero no importante. Bonito, pero no fundamental. Bonito, pero no trascendente para la vida, sino una cosa que yo puedo agregarle al resto de mi vida y es otro cuarto en la casa de mi corazón, en la casa de mi vida. Es otro cuarto y es el cuarto de espiritualidad. Pero eso no duró mucho tiempo, porque un día, bendito día, vivimos lo que el versículo 9, parte B, nos dice. Mírelo conmigo. Versículo 9, segunda parte. Pero, ¿cuándo qué? Cuando vino el mandamiento, ¿qué pasó? Cobró vida el pecado y yo morí. Pero hubo un momento en que comencé a leer la Biblia. Vino un momento en que me empecé a ir a la iglesia los domingos y como que la cosa cambió. Porque lo que era vida para mí se convirtió en muerte y lo que estaba muerto se avivó. ¿Qué es eso?
el pecado que yo pensaba que no era importante o que no estaba vivo, que estaba muerto, cobró vida. Y ahora empiezo a ver mi pecaminosidad y decir, estoy mal, necesito a Dios, necesito arrepentirme, necesito un Salvador, estoy perdido. Antes eso estaba muerto para ti. Ahora como que salta en tu mente y en tu corazón y te preocupa ese asunto. Y lo que estaba vivo aparentemente, que eras tú, te sientes ahora muerto. Estoy muy mal, estoy muerto, necesito ser salvado, estoy perdido. Cambia el orden. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo se da ese cambio en nuestra vida? Bueno, el texto nos dice, cuando vino, ¿qué cosa? El mandamiento. Lo que cambia el antes y el después es que ahora conocemos de una manera distinta el mandamiento. Ahora bien, no se trata de que antes no supiéramos nada de las demandas morales de Dios, porque antes también sabíamos los mandamientos, nos los enseñaron tal vez desde muy niños y sabíamos qué decía ahí, pero ahora como que esa demanda moral de la ley de Dios se hace más fuerte y más sentida en nuestra conciencia y nos golpea más fuerte que antes. No es la primera vez que nos están diciendo algo en contra de nosotros o algo de un pecado que se ve en nosotros, pero ahora como que eso tiene más fuerza y nos golpea con más ahínco en nuestra alma, nos da más duro en nuestra alma, como que no podemos dejarlo pasar, como que simplemente yo no me puedo relajar, sino que me voy de aquí y me voy como hasta preocupado. No, tengo que hacer algo, yo no puedo seguir así. Y como que empieza a despertarse algo dentro de ti que ahora es diferente. Y eso básicamente es lo que la Biblia llama conciencia o convicción de pecado. Convicción de pecado. Ahora tienes convicción de tu pecado. ¿Cómo se resume eso? Ese es el punto 2. Se resume en que al hacer las mismas cosas que antes no le veía el problema, ahora le veo todo el problema. ¿Se ha encontrado así en su vida? Como que usted ahora va a hacer algo que hace algunos años le parecía pues normal, no le veía ningún problema y ahora usted dice, no, tiene todo el problema. No puedo, no quiero, no me siento cómodo, cómoda con esta situación. Pero hace unos meses lo disfrutabas y navegabas en ese mundo como si fueras, ¿cierto? Tortuga en alta mar. Feliz, feliz estabas allí. Pero ahora te sientes que no puedes hacer eso ahora y le ves todo el problema a esa realidad. Mire cómo Pablo lo describe en sus propias palabras, versículo 10. Se me hizo, ¿qué cosa? Miren en su Biblia, se me hizo evidente, se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte. Se me hizo evidente una realidad. El punto no es que antes no lo sabías, el punto es que ahora tienes una conciencia diferente. Se te despertó algo adentro que te hace ver ahora las cosas de una forma distinta. Cambió tu visión de esa realidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se crea esa conciencia de pecado? ¿Cómo se crea esa conciencia del pecado? Porque es que como que antes mi cerebro estaba en off, apagado ante las realidades del pecado, y ahora como que alguien entró ahí adentro y hundió el interruptor y se prendió. Y ahora como que la conciencia empezó a funcionar como es. ¿Cómo fue que eso sucedió? Bueno, lo que el texto está diciendo es que esa conciencia vino en la experiencia del apóstol Pablo cuando él se encontró con la ley de Dios. El mandamiento trajo eso, la ley trajo eso. Ahora bien, debo decir que no es que solamente los cristianos tenemos conciencia de bien y mal, no me estoy refiriendo a eso. De hecho, la misma Biblia dice que Dios ha escrito en el libro de Romanos la ley en nuestros corazones, de tal manera que nosotros podemos ahora comprender la realidad de que nosotros mismos tenemos una conciencia, una ley de Dios escrita en el corazón. Sabemos, intuimos el bien y el mal y hacemos diferencia. Y eso nos hace agentes responsables moralmente hablando. De alguna manera nosotros podemos definir el bien y el mal. Pero lo que hace la ley cuando llega a nosotros, la ley de Dios, la palabra de Dios, es que esa conciencia se desarrolla mucho más. Y es lo que ha dicho Pablo en Romanos 3:20. Mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Cómo la ley nos ayuda a cobrar la conciencia del pecado? Dos cosas. Número 1,
La ley nos define lo que es el pecado. Versículo 7, mírelo conmigo. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? Esa es la pregunta. La respuesta, de ninguna manera. Sin embargo, dice Pablo, dándole un lugar de importancia a la ley, si no fuera por la ley, ¿qué hubiese pasado? No me hubiera dado cuenta de qué cosa, de lo que es el pecado. Si no hubiese conocido la ley, no sabría qué es pecado. No quiere decir que no era pecado, recuerda, sino que yo no me habría dado cuenta que lo es. Es como cuando tú parqueas en un lugar prohibido y tú no ves eso. Y regresas y hay un sonidito de pip, 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 y como que tu carro sube algo. ¿Te ha pasado esa experiencia dolorosa? Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Y está el tránsito subiendo y te dice, señor, es que usted parqueó en un lugar prohibido. Y usted le va a decir, pero yo no sabía, yo no me di cuenta, yo soy inocente. El hecho de que tú no te hayas dado cuenta o que tú no hayas sentido que eras culpable no quiere decir que seas inocente. Tú te sentías inocente, pero no lo eras. ¿Puedo entender eso? Entonces lo que hace la ley es que ahora nos mostró ese prohibido parquear al frente y ahora lo vemos. Y entonces nos hace más conscientes de esa realidad. Es la Biblia la que define si algo está bien o está mal. Él es el estándar moral. Los seres humanos necesitamos una regla, algo de lo cual tomar nuestra moralidad. Y la propuesta del cristianismo es que la Biblia es ese parámetro. Porque si vivimos en un parámetro donde cada uno define lo que está bien y está mal, vamos a convertir en una sociedad donde cada uno hace lo que se le da la gana. Y es un poquito lo que estamos hoy consumiendo, viviendo y probando el fruto de eso. Porque cada uno hace lo que bien le parezca. Si te parece bien, hazlo. Y lo que define si está bien o está mal es la aceptación de algo o mi sentimiento alrededor de ese algo. Y no es así. Si lo que legitima algo como bueno o malo es la aceptación que eso tenga o mi sentimiento de que hacia eso, si eso es lo que legitima que algo está bien o está mal, estamos mal. Y eso es lo que dice Bauman, uno de los filósofos de esta época, que está mal y que estamos equivocados. Y es que eso es lo que estamos tratando de entender y validar en razón a esa realidad, a cómo nos sentimos frente a ello o a la aceptación que esa idea tenga en nosotros. Lo que la Biblia propone es que es la Biblia misma la que nos define qué es pecado. Ella es la que nos define qué está bien o qué está mal. Así que no importa si a ti te parece o no te parece. Lo que deberíamos hacer es preguntarle a la Biblia qué piensa ella, porque allí está el estándar de nosotros. Así que la ley nos define lo que es el pecado. ¿Quieres saber si eso es pecado? Mira tu Biblia. 2. La ley revela el pecado. Versículo 8. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, ¿qué hizo? Despertó en mí, véase ese asunto allí. Despertó en mí toda clase de codicia. No es que la codicia no estuviera, sino que la despertó. Despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la codicia, y pone ese ejemplo, que es un ejemplo muy importante, la codicia estaba albergada en el corazón y lo que hizo la ley fue que la reveló, como que le puso una bombilla allí y se pudo ver. Ahí está. Antes era oscuro, no la veía, ahora la ley como que la reveló, la sacó a la luz, esa codicia que estaba allí. ¿Por qué Pablo pone el ejemplo de la codicia? ¿Saben por qué? Porque ese pecado en particular, el 10º mandamiento, es, a diferencia de los otros pecados, es un pecado del alma, es un pecado interno. Porque la codicia no es algo que yo digo, la codicia no es algo que yo hago, la codicia es algo que está dentro de mí, está en mi interior. Y de hecho, la codicia es la que resume todos los pecados. Déjeme mostrarle eso. Tim Keller define la codicia de la siguiente manera, dice que la codicia tiene que ver todo con el corazón del ser humano. Codiciar incluye la envidia, porque cuando eres codicioso envidias lo que los otros tienen y tú no. La codicia incluye autocompasión, porque cuando ves que los demás tienen y tú no y quieres eso, dices, ay, pobre de mí, porque a mí no me tocó esa buena suerte, yo porque tuve los padres que tuve, a mí porque no me dieron la universidad, y empiezas finalmente a autocompadecerte de tu propia realidad.
La codicia engendra también la queja, porque cuando no obtienes algo que anhelas, te quejas sobre ello, la murmuración. Codiciar, dice Keller, no es solo querer, sino que es un anhelo idólatra por más belleza, más riqueza, más aprobación o éxito de lo que tienes. Eso es codicia. No estás conforme con la medida de gracia que Dios te ha dado, la medida de belleza que Dios te dio, la medida de riquezas que Dios te dio, la medida de aprobación que Dios te dio, la medida de éxito que Dios te dio, sino que quieres más y haces lo que sea y estás dispuesto aún a ir en contra de la ley de Dios por obtener esa realidad. Ahora bien, no está mal querer cosas, todos queremos algo, todos. Pero si te amargas o si te entristeces cuando no consigues eso, o cuando no vas a hacer eso, cuando no caminas hacia eso, entonces ese deseo se convirtió en codicia. Cuando quieres algo al punto de que te amargas, te entristeces por no llegar a eso, entonces eso es un indicativo, una alarma en tu corazón de que ese deseo ya no es un deseo saludable, se te convirtió en codicia. ¿Vamos claros? Bien, así que la ley lo que hace, mis hermanos, es revelar que nuestro pecado es más allá que romper reglas. Porque si la lista terminara en no robes, no mates, pues sería muy fácil, uno podría chulear. Honra a Dios, honra a tus padres, no robes, no mates, no uses su nombre en vano, ta. Pero cuando llegamos al 10º decimos, ¿qué fue lo que le pasó al joven rico? ¿Recuerdan la historia del joven rico? Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Cumple los mandamientos. Ya. Ok, vamos a probar. Vende todo lo que tienes y sígueme. No, así no. Hagámonos pasito. Así tan duro no, Señor. ¿Qué comprobó eso? 10º mandamiento. Amaba más lo que tenía que a Dios y no pudo desprenderse de eso para seguir a Jesús. ¿Realmente quería Jesús que se quedara sin nada? No. Lo que está probando allí es su corazón. ¿Me amas a mí más que a esto? Codicia. Así que es mucho más, el pecado es mucho más que quebrantar leyes. El pecado es relacional. Cada vez que yo peco, estoy prefiriendo algo por encima de Dios. Y lo que Dios ve en el pecado no es que incumpliste una regla como que no cumpliste la Constitución y la ley colombiana. No. Es más profundo que eso. Pusiste algo por encima de Dios. Es relacional el pecado. Hay algo que no estás apreciando de Dios, amando de Dios, que te llevó a abrazar eso más que a Dios. Así que eso revela la ley, que la ley revela la realidad de que el pecado es más que quebrantar reglas. Pero además de revelar la naturaleza relacional del pecado, también la ley revela que el pecado no está fuera, sino que el pecado está dentro de nosotros. ¿Dónde estaba la codicia? Aquí adentrico. Despertó en mí, dice Pablo, toda clase de codicia. Así que el problema no es el carro del vecino, el problema no es el trabajo de mi compañero, el problema no es el esposo de la vecina, el problema es mi corazón, mi interior. Allí adentro está el problema, no afuera. Así que la pregunta que nos planteábamos al iniciar ¿es la ley mala? ¿Es la ley pecado? No. ¿Por qué? Imagínese esta escena, usted se levanta en la mañana, 6 de la mañana para ir al trabajo. Si usted es un ser humano mortal como yo, usted no se levanta en su mejor versión, ¿verdad? O alguno dice, a las 6 de la mañana recién levantado es lo mejor que pueden ver de mí. No, ¿verdad? Y nos levantamos y nos paramos frente al espejo en el baño y empezamos a pelear con el espejo. Este espejo está malo, vea eso tan feo que se ve al frente, vea eso tan horrible que se ve al frente. Esa persona que está ahí es horrible, ese espejo está mal, ese espejo sí es feo. ¿Usted dice eso? No, porque lo que el espejo está haciendo es revelando la realidad de lo que está frente al espejo. Y no por lo que veo en el espejo es malo, sino que al contrario, si eso es lo que muestra el espejo es muy bueno. ¿Sí o no? Porque está mostrando lo que hay. Y de hecho algunas damas tienen hasta de aumento y se torturan ahí y se acercan porque quieren ver mucho más.
Así que cuando yo veo algo que no me gusta en el espejo, no es culpa del espejo, no es defecto del espejo, no es que esté mal el espejo. Al contrario, está demostrando la fidelidad del espejo. De la misma manera, cuando yo me acerco a la ley de Dios y empiezo a ver todo eso, el problema no es de la Biblia. Yo no vuelvo a esa iglesia, porque cada vez que me hablan a mí, eso es como pedradas que me caen encima. El problema no es de la Biblia, mi amigo. Estás frente al espejo y el problema es que te estás acercando al espejo, y entre más te acercas, más vas a ver. Así que el problema no es del espejo, el problema es lo que el espejo revela. Porque Santiago capítulo 1, versos 23 al 25 nos dice que la palabra de Dios es como un espejo que revela lo que hay. Entonces, si tú vienes a la iglesia, no, a mí no me lleva por allá. Cada vez que voy, eso es algo, lo siento. Lo que está haciendo el espejo es revelar lo que hay. Y dale gracias a Dios. Porque si tú sales de tu casa a las 6 de la mañana y no te miras al espejo, cuando te miren en el ascensor y no te maquillaste frente a un espejo, sino que a puro pulso, la gente se te va a quedar mirando y va a decir, hay algo que no está bien en esta señora. De la misma manera, tu vida no será mejor si tú te alejas del espejo. Aunque tú no te veas mal, afuera, los demás, tú mismo, la vida, Dios, te va a seguir viendo en tu estado real. Así que esa es la realidad. La palabra de Dios es eso, revela la condición del que se mira en él. Dice un autor lo siguiente: la lente de la ley que nos ayuda a ver lo que siempre ha estado allí. Lo que hace la ley es que nos ayuda a ver lo que siempre ha estado. El espejo no crea realidades. Ese espejo como me sacó esto. No, eso ya estaba. Lo que hace el espejo es que saca eso a la luz. De la misma manera, mis hermanos, lo que hace la ley de Dios es que muestra lo que ya estaba. Ella no crea nuevas realidades. Ella lo que hace es que revela lo que ya había y tú no podías ver. Y entonces ahora no podemos seguir viviendo con una ignorancia despreocupada, porque ahora somos responsables. La ley no es culpable del pecado. La ley revela el pecado. Y eso es entonces lo que podemos concluir, versículo 12. Concluimos pues que la ley es santa. El problema no es de la Biblia, el problema no es de la ley. La ley no es pecado. Y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Esa es la conclusión. El problema no es la ley, el problema no es la Biblia. El problema es, lo que hace la Biblia es que nos revela lo que hay. ¿Estamos claros? Ahora bien, la segunda pregunta, versículo 13. Entonces, si la ley es buena, ¿la ley se convirtió en muerte para mí? Es decir, ¿me condena? En otras palabras, es eso. Entonces lo que hace la ley es que eso bueno, que es la ley, me condena a mí. ¿Es buena pero produce algo malo? No, dice Pablo. Es el pecado que, valiéndose de la ley, me condena. Y ahí va nuestro tercer punto esta mañana, y es que mi pecado se burla de la ley. Mire versículo 8 y versículo 11. Hay dos palabritas que se repiten. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, y ahora verso 11, el pecado se aprovechó del mandamiento. La ley es presentada como una débil mujer que es abusada por el pecado, que se aprovecha de ella. La ley es presentada como una débil mujer que el pecado usa y se aprovecha de ella. El pecado se aprovechó de la ley, de la debilidad de la ley. Y ahí se muestra, mis hermanos, entonces la perversidad de mi pecado. Antes de conocer la ley o de ser consciente a la ley, yo no era capaz de ver la gravedad del pecado. Y era inocente en ese sentido, me sentía inocente. Y lo hacía de hecho a todo dar y con toda conciencia al mal. Pero ahora no es lo mismo. Sin embargo, cuando yo veo la ley de Dios ahora, ella saca también la perversidad que hay dentro de mí. Y entonces cuando yo veo la ley de Dios, como que me inclino a hacer algo simplemente porque está prohibido. ¿Quiere probar eso? Escúcheme bien lo que le voy a decir. No piense en esto. ¿Escuchó? ¿Concentrados? No piense en esto. Debajo de esta tarima hay una boa que tenemos amarrada porque aquí hay muchos ratones que se meten porque es zona de bodegas.
y nos están invadiendo. Y tenemos esa boa que la tenemos amarrada ahorita, pero una vez ustedes se vayan, la soltamos y ella se va a ir por alrededor de toda la iglesia comiéndose los ratones que se encuentre. No piensen eso. ¿Evité que pensara en eso? Ya usted va a terminar el culto y se va a asomar a ver. ¿Por qué? Porque lo que hace la ley, lo que hace el mandamiento es despertar en nosotros la perversidad de deleitarnos en alguien, en algo por el simple hecho de que está prohibido. Y hallamos deleite en eso. Pero ¿será eso solamente el deleite? Es decir, solamente queremos hacer algo porque esté prohibido. Comerás de todos los árboles del huerto, los 555 árboles que te dejé, pero hay uno que no. Y justo tenían que poner la mirada en ese. Podrás, en el contexto del matrimonio, tener relaciones sexuales con tu esposa las veces que quieras o que quieran y deleitarse en eso. Pero tienes que poner tu mirada en tu noviazgo y quererlo hacer ahí. Puedes hacer esto, puedes disfrutar esta realidad en la vida, puedes trabajar con todo, disfrutar de los bienes que Dios te ha dado, y Dios te ha dado una casa, un carro para moverte, una realidad, pero tú quieres lo que tiene el otro. ¿Por qué nosotros funcionamos así? Yo quiero describirles esto a la luz de lo que San Agustín, ¿recuerdan a San Agustín? Su mamá que oraba por él y le decía cómo puede perderse un hijo de tantas lágrimas, que era un hombre perverso. Él dice lo siguiente, una experiencia que él tuvo. Dice, cerca de nuestro viñedo, esto está en sus confesiones, cerca de nuestro viñedo había un árbol de peras lleno de fruta. Y aunque la fruta no era particularmente atractiva ni en color ni en sabor, yo y algunos otros jóvenes concebimos la idea de sacudir el árbol para que las peras cayeran y así poder llevárnoslas. Nos pusimos en camino tarde por la noche y robamos toda la fruta que podíamos cargar en nuestras mochilas. Esto no lo hicimos para comernos las peras, ni porque estuviéramos muriendo de hambre. Quizás probamos algunas, pero después las tiramos al resto de los cerdos. Nuestro placer verdadero fue simplemente hacer algo que no estaba permitido. Yo tenía un montón de peras más ricas en mi propia casa. Solo tomé estas con el fin de ser un ladrón. Y una vez que las tuve, las tiré. Y todo lo que saboreé de ellas fue mi propia iniquidad, la cual disfruté muchísimo. Agustín, comenta Tim Keller en este libro, está diciendo que siempre existe un motivo más profundo cuando cometemos cada pecado. Cuando una persona miente, roba, es impura o es cruel, siempre existe un motivo superficial. La ira, la avaricia u otra cosa. Eso es lo que los demás ven. Pero en la experiencia de Agustín y en lo que la Escritura nos revela, lo que muestra es que el motivo por debajo de la cuerda y definitivo del pecado es jugar a ser Dios. Imaginándose él mismo hablando con Dios, Agustín continúa: de una manera perversa, todos los hombres te imitan y se alejan de ti. ¿Qué fue entonces lo que amé en ese robo que cometí?, se pregunta él. ¿De qué manera torpe y perversa imité a mi Señor? Encontré placer en quebrantar tu ley sin castigo y producir de una manera una sombra entenebrecida de tu omnipotencia. ¡Qué espectáculo! Un siervo huyendo de su amo y siguiendo una sombra. ¿Podría yo disfrutar de lo que era prohibido por el simple y mero hecho de ser prohibido y no por ninguna otra razón? Sigue comentando que tenemos un deseo profundo de estar a cargo del mundo y de nuestras vidas. Queremos ser soberanos. Cada ley que Dios establece entonces es una violación a nuestra absoluta soberanía. ¿Por qué? Porque nos recuerda que no somos Dios y nos impide ser soberanos para vivir como queramos. En esencia, el pecado es una fuerza que odia a tal violación a nuestra soberanía absoluta. En otras palabras, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado lo que hace es que se quiere declarar soberano aún sobre Dios. Y la ley es un impedimento a nuestra soberanía. Porque alguien más me tiene que decir cómo yo debo vivir. Yo quiero ser el soberano de mi vida. Así que cuando pecamos, finalmente es el mismo jueguito de Adán y Eva, es queremos ser como Dios. Queremos ser nosotros los que definan el bien y el mal. Queremos ser nosotros los que finalmente sean dueños de la verdad. Y no queremos que alguien sea el soberano, sino que nosotros mismos queremos serlos. Y así entonces funciona el pecado. De tal manera, mis hermanos, que lo que la ley revela es la perversidad de nuestro corazón. Porque no pecamos por ignorancia. Pecamos por rebeldía,
Porque queremos ser Dios. Porque no nos gusta que alguien nos diga lo que no tenemos que hacer. Queremos ser nosotros los que establezcan esas verdades. El problema no es ignorancia, es rebeldía. Y la cura a la rebeldía solo está en el Evangelio. La ley no es capaz de hacer eso. La ley, al contrario, la ley motiva el pecado. Le da un motivo de aprovecharse. La ley es débil, el mandamiento es débil. No por más leyes hay menos crimen en el país. ¿Saben eso? Y lo hemos comprobado. Esta Constitución es robusta en muchas cosas. Pero no por eso somos mejores personas. La ley, el mandato no promueve necesariamente el bien, sino que muchas veces lo estimula. La ley es débil y no es culpa de la ley, es culpa de nuestro corazón, la perversidad de nuestro corazón que se aprovecha de ella para satisfacer nuestros deseos. ¿Estamos claros? Conclusiones. Primero, la ley no es pecado. La ley simplemente es un espejo que revela el pecado que habita en mí. Entonces, no pelees con tu Biblia. Simplemente ella está mostrando lo que hay. No pelees conmigo cada domingo. Lo que yo estoy haciendo en la palabra de Dios es ayudarnos a vernos en ella como un espejo. Y dos, la ley no me condena. Es el pecado que valiéndose de ella se revela ante esa ley y contra el mandamiento. Eso es lo que hemos visto. Lo que veremos la próxima semana tiene que ver con cómo esa ley se relaciona con el creyente hoy día. Déjeme darle algunas implicaciones para terminar. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Cómo podemos aterrizar eso a nuestra vida? Dos implicaciones de lo que hemos visto. Primero, ¿estás todavía tú en la etapa en tu vida en que dice, las cosas de Dios me parecen bonitas, pero no son importantes? Todavía estás en ese momento en que tú dices, chévere, me gusta, llévame a la iglesia, voy a ir, me parece rico escuchar al pastor, dice cosas interesantes, me ayuda a mi vida, me suma a mi moralidad o no sé, etcétera. Es chévere, es un buen mensaje, es muy bonito. Los cristianos son gente chévere, me gusta cómo que cantan y esa cultura evangélica, me parece hasta bonito lo que ellos hacen y cómo oran unos por otros y es bonito. Y te parece muy bonito, pero todavía no es importante para ti. ¿Estás en ese punto en tu vida? Si ese es el punto en tu vida en que estás, es mi amigo, mi amiga, este espejo se está acercando a ti hoy y te está diciendo, esto no es solamente una cosa que tú puedes adicionar a tu vida, esto es la cosa que debe redefinir tu vida. Y si no está haciendo eso, es vano. Porque al contrario te va a hacer más responsable. Porque si te paras frente al espejo, te ves las cosas que ves, lagañas, lo que sea que ves ahí, y sales de tu casa y no haces nada por resolver eso, ahora eres más responsable. Entonces, el problema no es la palabra de Dios. El problema es que tú quieres seguir reclamando tu soberanía y viviendo como a ti se te da el deseo. No. Lo que Dios quiere es traerte hacia Él, para Él decirte que Él no puede ser simplemente alguien bonito para ti. Él no quiere ser un objeto decorativo en tu vida. Él quiere ser tu Señor. Tu Señor. Y si el Evangelio no está produciendo eso en tu vida, vas a caminar cada vez más hacia el abismo. Así que arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. ¿Qué hago entonces? ¿Me pongo a cumplir la ley? No. Reconócelo. Reconoce tus pecados, arrepiéntete de ellos, entrégate a tu Señor y dile, Señor, yo estoy perdido, necesito un Salvador. Y empieza a redefinir tu vida alrededor de la palabra de Dios. Que ella sea la que te defina el pecado, que ella sea la que te revela el pecado y que ella sea la que te lleve a Dios. Acércate al espejo. Y dos, ¿cómo está funcionando tu conciencia de pecado? Y esta pregunta es muy, muy, muy importante. Porque aquí puede haber tres tipos de personas. Tres tipos de personas. Persona número uno, y se lo voy a ilustrar con este cuadrito que para muchos de ustedes es familiar porque lo han visto en el curso de la vida centrada en el Evangelio. Muchos de nosotros comenzamos nuestra vida cristiana en algún momento que llamamos conversión.
ese momento en que nosotros empezamos a ser conscientes de la santidad de Dios y conscientes de nuestro pecado. En que ya simplemente no era una cosa que era bonita, sino que, hey, sí, Dios es santo, yo soy pecador y ahí hay un abismo. Yo no puedo ir a Dios por mis propios medios. Estoy lejos de Dios. Se repele, mi pecado repele a Dios y Dios repele mi pecado. Yo no puedo solucionar eso. Entonces vengo a la cruz de Cristo, y la cruz de Cristo entonces une esa realidad, me ayuda a conectar la santidad de Dios con mi realidad de pecador. Pero el problema es que avanzamos en la vida cristiana, y ese es el primer tipo de personas, y es, dejamos la cruz igualita y empezamos como, entre más avanzamos en Cristo, la experiencia es que nos vemos a nosotros, nos sentimos más pecadores y vemos a Dios más santo. Y escúcheme bien aquí, no es que el creyente ahora peca más, no, es que aunque peca menos, ahora siente más su pecado y su pecaminosidad. No es que estemos promoviendo que el creyente entre más paz es más pecador, no, eso no es lo que el cuadro quiere decir. Lo que el cuadro quiere decir es que aunque peque menos, ahora percibe el pecado más profundo en su alma. Porque antes decía, yo no adultero porque nunca se había acostado con otra mujer, pero ahora va a la calle, a un centro comercial y mira a una mujer y la desea y dice, no, puede ser otra vez. Señor, perdóname porque he adulterado en mi corazón. Porque ahora entiende que su conciencia de pecado es más amplia, más profunda, y no es que peque más, es que es más consciente de esa realidad. Así que eso empieza a crecer, pero el problema es que empezamos a llenar ese espacio de dos cosas. O empezamos a vivir nuestra vida cumpliendo y llenando ese vacío, cumpliendo, y nos esforzamos y nos volvemos legalistas. No toques, no vayas, no pegues, no hagas, no mires, y nos hacemos unos propios mandamientos de nosotros para tratar de llegar a Dios. Y el tema es que la frustración crece cada vez más, porque cada vez más nos damos cuenta de que sí, podemos crecer en algo, pero nos damos cuenta de otra realidad que no está bien. O podemos empezar a vivir la vida aparentando, y entonces ante los demás en la iglesia parecemos lindos, aquí todos somos bonitos, todos nosotros somos lindos, todos levantamos nuestras manos, todos cantamos a Dios, el que la levanta y el que no. Podemos traer una Biblia de este tamaño, más grande, más pequeña, y traerla con orgullo, usar saco como el pastor, lo que sea. Pero simplemente es aparentar como para tratar de llenar el vacío. Pero en el fondo de nuestro corazón sabemos que no somos esa persona que proyectamos. Que tú lo ves y dices, uy, qué mujer tan espiritual, qué hombre tan espiritual. Mentira, apariencia. Porque no puedes soportar lo pecador que eres, y entonces tienes que echarle maquillaje a eso para que se vea más bonito ante los demás. Y esa no es la solución. Ese es el primer tipo de persona que puede haber aquí. Y es gente que no lidia, que lidia con su distancia entre la santidad y sus pecados, cumpliendo o aparentando. La segunda clase de personas es la siguiente, y es aquellos que ya no ven ninguna diferencia. Y es como que vengo a la iglesia, muy bonito lo que predicó, me gusta el mensaje, me entra por aquí, me sale por aquí. Como que ya no hay un impacto que había antes, que tú salías de este lugar y salías tal vez hasta llorando o compungido en tu corazón, diciendo, Señor, te necesito con toda mi alma, o agradecido, Señor, gracias por salvarme, gracias por amarme. Sino que ahora es como ir a la carnicería, sino que vengo a esta carnicería por 2 horas, pero mi expectativa es la misma, cumplir, comprar el mercado y salir. ¿Por qué pasa eso? Porque tal vez ya tu conciencia está anestesiada y te da igual lo que escuchas. Eso no tiene un impacto en tu vida que te lleve al arrepentimiento, a Dios, a volverte a Él, sino que está anestesiada tu conciencia. ¿Por qué? Porque amaste tanto el pecado que ya adormeciste tus músculos espirituales. Porque como hace rato no oras, no lees la Biblia, se atrofiaron los músculos y ya perdiste la sensibilidad. Ya te pueden pegar aquí y no te duele porque la pierna está dormida. Dejaste de moverla y ya está anestesiada tu conciencia. Y ya te entra por un lado y te sale por el otro. Ese puede ser la segunda clase de persona que está aquí. Y la tercera clase de persona que puede estar aquí son aquellos que han agrandado la cruz y que todos los días se descubren faltos ante Dios. No soy todavía lo que debería ser, pero no me amargo y no trato de cumplir por mis propios medios y mi propia fuerza, o no trato de aparentar, sino que todos los días voy a los pies de la cruz, tomo mi Biblia, la leo y voy a Dios y oro y le digo, Señor, aunque sé que no soy lo que debo ser, por tu gracia ya no soy lo que algún día fui,
Y te pido perdón por mis pecados y te pido que abras mis ojos ante la belleza de tu ley. Y te pido, Señor, que me permitas caminar más en tu verdad, que me permitas apreciar más la vida que tú me das. Ayúdame a amar a mi esposa como Cristo, ayúdame a respetar a mi esposo como la esposa, como la iglesia está sujeta a Cristo. Ayúdame a ser un buen empleado, Señor. Necesito de ti, dame tu gracia. Sé que no me vas a amar más por esto, sé que me amas, pero yo quiero, Señor, vivir esa clase de vida que tú tienes para mí. Y agranda en la cruz todos los días, y al día siguiente vuelve y dice lo mismo, y al día siguiente vuelve a lo mismo, porque nunca dejamos de necesitar la cruz de Cristo. Nunca somos independientes de Dios y llegamos. Todos los días necesitamos ir de rodillas a Dios y agrandar esa cruz y abrazarnos a la cruz con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y clamar por Dios. ¿Qué clase de persona eres tú?